ha sido bueno, ¿verdad que sí? Él ha estado con nosotros, Él ha sido fiel. Sí. Y el día de hoy, hermanos, quiero hablar un poquito acerca de lo que hay después de levantar el altar. Amén. Este mes estuvimos cubriendo este tema, levantar el altar. Sí, el día de hoy quiero hablarle. Y voy a pedir que me acompañe por ahí a 2 de Pedro capítulo 3. Después de levantar el altar. Segunda de Pedro 3, versículo 9. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hacemos una oración, Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos enseña, que nos moldea, Padre, que nos transforma, Señor, como dice ahí en Romanos, Señor, a través de renovar nuestro entendimiento, Señor, somos transformados, Padre. Y te damos las gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, has tocado nuestras vidas, mi Dios, y tu Espíritu Santo se ha movido en nuestros corazones, mi Dios. Queremos más de ti, Señor, queremos más de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Y queremos, Señor Dios, ir a través de estos versículos, Padre, y mirar, Señor Dios, la bendición de poder, Señor, ser tus hijos, la bendición, Padre, de poder levantar el altar, Señor, en nuestras vidas todos los días, Padre Santo. Y Señor, permítenos el poder centrarnos en esta palabra, Señor, en estos momentos. Señor, si hay alguna carga o preocupación que tu iglesia tenga, Señor, toma el control, Señor Dios, en este momento, Padre. Las dejamos confiados en tus manos, Señor, creyendo, Padre, que tú vas a manifestar tu poder, Señor, en nuestras necesidades, mi Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús y decimos amén. Ocupe su lugar, por favor. Después de levantar el altar, ¿qué hay después de levantar el altar, hermanos? Bueno, el reino de Dios está listo. ¿Sí? El reino de Dios está listo, hermanos. Y quizás nos preguntando, ¿verdad? Nos hemos preguntado qué es lo que sigue después del proceso, ¿verdad? Como lo habíamos presentado o estuvimos presentando este mes, el proceso de levantar el altar. Si todo, hermanos, en la creación tiene un comienzo, ¿verdad? Le decía yo el día jueves, un continúa, ¿sí? Y en la vida cristiana, como mirábamos en estas semanas, hermanos, continúa, es desarrollado a través de estas 4 etapas, ¿verdad? Como estuvimos estudiándolas, hermanos, ¿verdad? La transformación, ¿se acuerda? Dedicación, devoción y consagración, que terminábamos mirando el jueves pasado. ¿Qué es lo que sigue? Después, hermanos, de haber completado estos pasos, estas etapas, estos ciclos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Como está diseñada en el modelo perfecto que es Jesucristo. Amén. Transformación, dedicación, devoción y consagración. Bueno, amados, el resultado, como lo miramos aún en la vida misma, ¿sí? En lo que usted y yo conocemos, el resultado de todo esfuerzo, como decíamos el domingo pasado, de todo esfuerzo, obediencia y sacrificio, puede tener un solo resultado, y este es la vida eterna. Amén. La vida eterna, hermanos, en el Señor. ¿Sí? El llamado de Dios, hermanos, es de que usted y yo podamos vivir esa transformación, como hemos estado mirando. Podamos vivir, hermanos, esa dedicación de nuestros corazones. Podamos vivir en la devoción, hermanos, entregando nuestra vida al Señor cada día más, y podamos ser consagrados por Dios para que al final usted y yo, hermanos, obtengamos vida eterna. ¿Sí? Y precisamente esta verdad es la que muestra aquí el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 3. La verdad de que Cristo viene pronto por su iglesia para llevarla al cielo,
a vivir, para vivir con Él por una eternidad. Amén. Y yo creo que esa es una de las verdades, hermanos, que en la iglesia, hermanos, de verdad, a través de las generaciones hemos abrazado con más, verdad, con mucha fe, creyendo, hermanos, que un día Jesús va a venir por su iglesia, ¿verdad que sí? Sí. Y aunque quizás nosotros, hermanos, hemos escuchado esta verdad del reino desde que éramos niños, quizás algunos de nosotros, ¿verdad? Desde niños, yo desde niño he escuchado que Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Habiendo crecido en un lugar pastoral, ¿sí? Y aunque haya muchos que no le creen en el día de hoy, ¿sí? O no le dan importancia porque quizás ha sido una verdad del reino tan trillada en sus mentes y corazones que hoy en día la consideran como una verdad que no debería de preocupar, ¿verdad? O quitar el sueño, ¿no? Pero la palabra, hermanos, ¿sí? La promesa, la advertencia que sale de la boca de Dios es que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿dónde estamos nosotros? ¿En dónde está nuestro pensamiento? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Verdad? En esas semanas nos ha llevado el Espíritu Santo a centrar nuestro corazón, hermanos, donde debe de estar centrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo viene por su iglesia, hermanos. Y usted y yo debemos de estar listos, preparados, porque Cristo viene por su iglesia. El versículo 1 al versículo 9, ahí mismo, hermanos, del capítulo 3 de segunda de Pedro, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los días postreros, fíjese aquí, postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, fíjese esto, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, dice. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, fíjese aquí, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y la primera parte del versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Sí. No retarda su promesa. Sí, amados, Jesucristo viene por su iglesia. Y creo que no lo decimos, hermanos, suficientemente muchas veces, ¿verdad? Porque este debería de ser un pensamiento, hermanos, una verdad que debe de permanecer clara y fresca en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, hermanos. Todos los días usted y yo deberíamos de pensar que Cristo viene por su iglesia. Y nos conviene tenerlo fresquecito, hermanos, en nuestros pensamientos. El saber, hermanos, y el pensar que Cristo viene por su iglesia, hermanos, nos ayuda a despertar en nosotros la esperanza del día del Señor y mantenerla, hermanos, ahí le decía, fresca en nuestros corazones. Mire, querido hermano, le crea el mundo o no, le crea los presidentes de las naciones, de los países o no, hermanos, le crean los más reconocidos científicos o no, le crean los líderes religiosos de las diferentes doctrinas que existen en el mundo o no,
Le crea el hombre más rico, hermanos, de nuestra generación, ¿o no? Evadiendo la existencia de Dios y haciendo unas prácticas medias raras este hombre. Cristo viene pronto por su iglesia. Sí. Esto es una realidad, hermanos, que nadie puede evadir y nadie puede cambiar, hermanos. Y esta es una verdad que usted y yo como hijos de Dios, hermanos, nos alienta y nos lleva, hermanos, y nos llena de esperanza nuestro corazón. Y no, le decía, no podemos de dejar pasar los días sin pensar en ello. ¿Sí? Esta realidad, hermanos, hace énfasis en dos doctrinas, dos principios o verdades espirituales importantes, como lo hemos estado mirando en estas últimas semanas. La primera verdad, hermanos, importante, es que Jesús viene por una iglesia santa. Una iglesia santa, hermanos. Mire ahí mismo, versículo 1, versículo 11 y 14. Mire, vamos a encontrar ahí con esas palabras, hermanos, que nos hablan de la santidad. ¿Sí? Dice el versículo 1: de nuevo, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Sí. O sea, exhorto a que su entendimiento esté limpio. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Bien claro, hermanos, ahí en estos 3 versículos, que Jesucristo viene por una iglesia, hermanos, santa. Una iglesia que ha pasado, le decía, por la transformación. ¿Sí? Una iglesia que ha pasado por dedicación, hermanos, que hemos dedicado nuestro tiempo. Una iglesia que ha pasado por devoción y una iglesia que está viviendo diariamente en consagración a Dios. Una iglesia santa, una iglesia pura, limpia y sin mancha, dice la escritura. Del griego eilikrines, que literalmente significa, hermanos, probado por la luz del sol. Y esta idea yo se la he mencionado anteriormente, ¿sí? Que se explica, hermanos, a través de juzgar las cosas colocándolas a la luz del sol. ¿Sí? Para ver los defectos, ¿verdad? Cualquier falla que pueda tener. Aun cuando esté nublado, todavía hay luz suficiente, hermanos, para ver los defectos. Aunque las circunstancias sean grises, hay luz suficiente en Jesús, hermanos, para ver nuestras fallas. ¿Sí? Así es que, hermanos, usted y yo necesitamos continuar esforzándonos día a día, porque la iglesia que Jesús viene a levantar es una iglesia santa. Amén. Una iglesia santa. Mire, por eso le digo que necesitamos mantener ese pensamiento fresco en nuestros corazones, porque el pensar en la venida de Jesús, hermanos, nos va a motivar. Es suficiente motivación para mantener una vida santa. Amén. Esforzándonos diariamente, hermanos, por santificarnos, como nos dice la escritura. Sí, Jesús, hermanos, viene por una iglesia santa. Y la segunda verdad, hermanos, es que Jesús viene por su iglesia para llevarla a vivir con Él por la eternidad. Amén. Para llevarla a vivir con Él por la eternidad. Versículos 12 y 13, mire, está diciendo: esperándoos, dice, y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, fíjese esto, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Sí? La promesa de Dios es un cielo nuevo y tierra nueva, hermanos, y esto es tan real como lo que ha sido escrito, hermanos, en su palabra y se ha cumplido hasta el día de hoy. Amén. Sí, se ha ido cumpliendo fielmente, hermanos, día a día, a través de los tiempos. Su palabra, la promesa, hermanos, es tan real como el que usted y yo en este momento estamos respirando. ¿Sí? Tan real, hermanos, como la luz del sol y su calor en el día de hoy, ¿verdad que sí? La promesa de Dios, hermanos, de vida eterna, ¿verdad? Es vivir una vida eterna, hermanos, con Él por la eternidad, y también es tan real como que nuestro corazón en este momento está latiendo, como el latir de nuestro corazón. Mire, ahí está. Otra vez, ¿verdad? Está latiendo nuestro corazón, hermanos. Así de real son las promesas de Dios. Así de real, hermanos, desde que Jesucristo viene por su iglesia para llevarla a vivir con Él por la eternidad. Le digo, es una verdad que quizás ha sido muy trillada, hermanos, a través de las generaciones. ¿Sí? Una verdad que se ha escuchado tanto, pues, tanto, que ha sido como de esas verdades que nos hemos acostumbrado, ¿sí? Y ya no tenemos con claridad, hermanos, o entendemos con claridad el significado de esa verdad. Que Jesús viene por su iglesia y viene por una iglesia santa. Sí. Toda profecía, hermanos, que le ha llegado su plazo, se ha cumplido al pie de la letra, como se ha dicho. Sí. Y hay muchas que se han cumplido al día de hoy. Y hay evidencias aún, hermanos, externas del cumplimiento de esas profecías que se han hablado. Y esta no será la excepción. Amén. Jesucristo va a venir por su iglesia, hermanos. Jesucristo viene por una iglesia santa. ¿Sí? Números 23:18 dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. ¿Amén? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, hermanos, cumplirá su palabra. Y la Biblia, hermanos, nos está enseñando y nos enseña que Jesús está listo. El reino de los cielos, le decía que después, hermanos, de levantar el altar, el reino de los cielos está listo, esperando, hermanos, a su iglesia. ¿Sí? Esperando que se cumpla el tiempo del tiempo, hermanos, para que Jesús venga por su iglesia. ¿Y sabe qué? Aunque algunos lo tengan por tardanza, como dice el versículo, pero Él anhela que todos alcancemos el perdón. Ese es el corazón de Dios. Un corazón, hermanos, que anhela que todos alcancemos el perdón. Mire, la segunda parte del versículo 9. Bueno, leámoslo de nuevo. El Señor no tarda su promesa, ¿verdad? No tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Aun cuando los burladores, como decía Asaf en el Salmo 73, se mofen de sus logros sin Dios y no le den la gloria a Dios, lo que ignoran estos es que la misericordia de Dios está sobre ellos.
Sí. Aun cuando no se les reconozca al Señor, aun cuando no quieran darse cuenta de las cosas que están sucediendo y de cómo las profecías se están cumpliendo y cómo la palabra de Dios es vida, es porque la misericordia, hermanos, de Dios está sobre ellos como está sobre cada uno de nosotros. Dios, hermanos, es incomparable en su misericordia, y una misericordia inmerecida muchas veces, hermanos, pero Él anhela que todos se arrepientan para perdón de pecados. Amén. Es por eso que, verdad, a nuestro punto de vista, quizás sea tardado, pero la misericordia de Dios, hermanos, va mucho más allá de eso. Sí, se ha tardado, verdad, es porque como creación de Dios hemos sido duros de corazón. Sí. Quizás no hemos alcanzado todavía la santidad para que Cristo venga por su iglesia santa. Amén. Y su misericordia es tan grande que como quizás no hemos alcanzado la santidad, extiende su misericordia sobre nosotros, hermano. Déjese de aquellos que todavía no han alcanzado el perdón porque no han querido. Aún la misma iglesia, hermanos, nos encontramos todavía en proceso de transformación, donde necesitamos alcanzar la santidad, hermanos, porque Él no quiere que nos quedemos. Amén. Él no quiere que perezcamos, como dice la Escritura, sino que alcancemos, hermanos, su misericordia. Y aún muchos, hermanos, aunque muchos vivan el día de hoy, como decía, ignorando día a día el llamado de Dios a vestiduras santas, ¿verdad? Él lo hace por su misericordia, como si fuera cualquier tipo de ropa que decidimos ponernos o no. Él está esperando que escuchemos todos el llamado. Si se ha tardado, hermanos, es porque su misericordia va más allá de lo que imaginamos. Usted y yo tenemos, hermanos, una idea de misericordia, pero la misericordia de Dios va mucho más allá de lo que usted y yo podemos entender. O quién de nosotros, hermanos, si nos ponemos a pensar, quién de nosotros esperaríamos por alguien que muchas veces nos está diciendo: no quiero tener cercanía contigo, con su manera de vivir, con sus acciones, aún quizás de palabras? ¿Quién esperaría, hermanos? ¿Quién esperaría por alguien que muchas veces no quiere tener esa cercanía con nosotros? Ninguno. Así es que la misericordia de Dios es imposible de que nuestra mente humana la pueda entender. Pero si se ha tardado, es porque su misericordia va más allá de lo que usted y yo entendemos. Si se ha tardado, es porque no quiere que nadie muera espiritualmente. Sí. Él anhela, hermanos, que siendo el Dios de la creación, hermanos, de todos, sí, Él anhela que su creación, hermanos, se salve, que todos un día estemos con Él, hermanos, para vivir con Él eternamente. Él no desea la muerte para su creación, no. En eso tienen mucha razón aquellos que se justifican en la misericordia de Dios. Es cierto, Dios no quiere que ninguno muera. Amén. Él es misericordioso para con todos, pero llegará el día, hermanos, se cumplirá la profecía, y en ese día pues ya no habrá más vuelta atrás. Amén. Pero el día de hoy todavía hay misericordia para nosotros. El día de hoy todavía Dios extiende su misericordia porque Él desea que toda su creación, hermanos, un día estemos con Él para vivir eternamente. Si se ha tardado, hermanos, es porque quiere que todos tengamos la oportunidad de ser salvos del pago de nuestros pecados. ¿Sí? El pago de nuestros pecados, y es lo que muchas veces, hermanos, el mundo no entiende. Muchas veces nuestra humanidad no entiende, hermanos, que el pecado
recibirá su pago. Y ahí es donde dice la palabra, hermanos, será el lloro y el crujir de dientes. Mire, si Dios se ha tardado el día de hoy, es porque no quiere que tengamos, hermanos, que pasar por ese proceso de pagar cuentas por nuestro pecado. Su misericordia, hermanos, es así de grande. Le decía, quizás incomprensible para nuestra mente humana, porque ¿quién de nosotros esperaríamos tanto, hermanos? ¿No quieren tener cercanía conmigo? Dios les bendiga, ahí nos vemos, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, no es como nosotros. Sí, Él es grande en amor y grande en misericordia. Pero lo que sí sabemos, hermanos, que aunque se tenga por tardanza, Cristo viene por su iglesia. Sí. Ahora usted y yo, hermanos, debemos de vivir hoy cada día. Ustedes y yo que hemos creído en Jesús, ustedes y yo, hermanos, que estamos conociendo, que estamos escuchando la palabra, ¿sí? Que estamos creciendo en fe, hermanos, como dice la Escritura, porque el oír, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora usted y yo que hemos creído en Jesús, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que vamos caminando cada día, hermanos, de transformación a dedicación, de dedicación a devoción y de devoción a consagración, debemos de vivir hoy, este día, como si fuera el último día, hermanos. Como si fuera el último día, hermanos. Porque debemos de recordar que si Dios quiere, hermanos, estaremos mañana aquí. Sí. Porque no está de nuestras capacidades, no está de lo que tengamos, no está, hermanos, de la salud que podamos poseer en este momento, sino está de la misericordia, hermanos, y el amor de Dios por nosotros. Amén. Ustedes y yo como hijos de Dios debemos de vivir cada día como si fuera el último día, hermanos. Sí, mire el versículo 10, lo que dice. Pero el día del Señor vendrá, hermanos. El día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Y sabemos lo que significa como ladrón en la noche, ¿verdad que sí? O sea que no nos va a avisar. Amén. No va a decir, ahí voy por ustedes. Ahí nos va a mandar un texto, ya voy en camino, para que estén listos. No, hermanos. Dice ahí, hermanos, con esta simbología, hermanos, o analogía, como ladrón en la noche, en el cual dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos arderán y serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá. Amados, ustedes y yo no podemos vivir perdiendo el tiempo en nuestras debilidades, ¿sí? En conflictos, en pleitos, enemistades, en rechazos, codicias, envidias, celos, en odios, hermanos, como nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. No podemos vivir, hermanos, en desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra. No podemos vivir en pereza espiritual, hermanos. El día de hoy ya no se puede. Mire, si un día estuvimos en ese estado, ahorita el día de hoy ya no podemos vivir así. Porque Jesucristo viene por su iglesia y vendrá sin avisar. Sí. ¿Se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Eh? Hermanos, hay dos razones por las cuales usted y yo debemos de vivir plenamente conscientes
de que cuando escudriñamos su palabra, hermanos, miramos que los únicos propósitos que Dios tiene, hermanos, en sus mandamientos y estatutos es acercarnos a Él y acercarnos a nuestro prójimo, ¿verdad? Le decía, y existen dos razones, hermanos, principales, son las más importantes del por qué nos conviene a nosotros el día de hoy aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Y le voy a decir, estas dos razones son literalmente de vida o de muerte. Mire, Santiago 4, versículo 13 al 14. ¿Ya está ahí? Mire, este versículo nos dice, hermanos, que la vida es hoy y mañana no. ¿Sí? Santiago 4, 13, 14 dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice ahí. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice. Se desvanece, hermanos. La vida es hoy y mañana no sabemos. Por eso debemos de vivir, hermanos, cada día como si fuera el último. Sí. La segunda razón, hermanos, es porque la venida de Jesús está cerca. Le decía, nos conviene estar preparados. Sí. Mateo 24. Capítulo bien conocido, hermanos, que sabemos, nos habla de esto. Versículo 30 al 39. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y estando, hermanos, y entonces dice: lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended, dice la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Wow, cuando la iglesia sea santa, esté lista, entonces. Versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice ahí, no pasarán. Pero el día del Señor y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí. Número uno, no sabemos, hermanos, cuánto estaremos aquí. Número dos, Jesucristo viene y cada día está más cerca su venida. Sí. Y nadie sino el Padre, dice este versículo, estos versículos, sabe cuándo ha de enviar a su Hijo para llevarse a su iglesia. Amén. Así es que nos conviene estar preparados, hermanos, estar listos. Sí, porque usted y yo sabemos que después de levantar el altar, cuando la iglesia esté en la consagración y viva en la consagración, hermanos, entonces viene Cristo por su iglesia.
Y viene Cristo por su iglesia, hermanos. Le crea el mundo o no, viene Cristo por su iglesia. Y usted y yo como iglesia debemos de creerlo. Amén. Nuestro corazón, hermanos, debe de entender estas verdades del reino. Que Cristo viene, que usted y yo necesitamos estar preparados en todo momento, hermanos, porque la promesa, hermanos, la profecía se cumplirá, ¿sí? Y usted y yo, hermanos, fuimos llamados a estar con el Señor, hermanos, por una eternidad. Amén. Es el tiempo de levantar el altar en nuestra vida, hermanos, y vivirlo diariamente. Diariamente, hermanos, y disfrutar el fruto de la esperanza, precisamente de vida eterna que está en Él. ¿Por qué? Porque Cristo viene por su iglesia. ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Y es tan importante, hermanos, que el mundo lo entienda en este día, en este tiempo, en estos días, hermanos. Amén. Que por los procesos que hemos pasado como humanidad, muchas veces en vez de estar más cerca de Dios, hermanos, el mundo se ha alejado más de Dios. Y a pesar, mire, ahora sí que paradójico es esto, ¿no? A pesar de todas las pérdidas que hubo en este tiempo, hermanos, y lo paradójico que ha resultado, hermanos, el hombre. Amén. Cuando esperaríamos, ¿no? Después de la pandemia, que las iglesias estuvieran llenas, hermanos. Oiga. Bueno, parte de la palabra es: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es que hay que asegurarnos que usted y yo seamos los escogidos, hermanos. Amén. El fruto que usted y yo damos diariamente habla de esto, ¿sí? Y el mismo Espíritu nos dice, la palabra nos da testimonio que usted y yo somos hijos de Dios. Y hay que permanecer, hermanos, con ese sentir del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si en algún momento, hermanos, sentimos, ¿verdad?, que nuestra naturaleza, hermanos, trata de evitar, hermanos, que sintamos esa bendición de sentirnos hijos de Dios, hay que pelear la buena batalla. Hay que permanecer firmes, hermanos. Amén. Porque requiere, hermano, recuerde que requiere transformación, requiere dedicación, requiere devoción, hermanos, a nuestro Dios para poder ser consagrados por Dios. Sí. Recuerda, hermanos, que habrá muchos que se acercarán, hermanos, en aquel día y dirán: Señor, 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 en tu nombre. Pero sin transformación, sin dedicación, sin devoción y sin consagración, hermanos, el Señor solamente dirá: apartados de mí, nunca los conocí. Supieron que mi palabra tenía poder. Supieron que la declaración de mi nombre tenía poder, tiene poder. Pero nunca se acercaron a mí como debieron hacerlo. Usted y yo seamos la iglesia, hermanos, que vive cerca de nuestro Dios, entendiendo que después de levantar el altar viene Cristo por su iglesia. Sí. Viene Cristo, hermanos, por lo que es de Él. Que usted y yo seamos de Él, hermanos. Sí. Que usted y yo seamos de Él. Cierra sus ojos, por favor. Dígale: Dios, gracias. Gracias, amado Señor, porque sabemos, Dios, que tú estás con nosotros, que tú estás en nosotros, Señor, y que tu Espíritu, Señor, se mueve en nuestras vidas, mi Dios.
entendemos que tu Hijo viene, Señor, por su iglesia, por aquella iglesia en la cual se entregó, Señor, en aquella cruz, por amor a ella, derramó su sangre, Señor, y su cuerpo fue molido, Padre, por su iglesia. Y entendemos que viene por su iglesia, Señor, que tu Hijo viene por su iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia que tu Hijo viene a levantar, papá. Ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad de nuestro espíritu para escuchar el llamado, Señor. Señor, a vestirnos de santidad, a vestirnos como el Señor Jesús, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder tener claridad en nuestros pensamientos y en nuestros corazones día a día, para vivir una vida, Señor, que a ti te agrada, mi Dios, esforzándonos en obediencia, Señor, y presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Padre, que seamos la iglesia que entiende tu palabra, que entiende los principios, Señor, en tu palabra, Dios, que nos ayudan a poder conocerte más, que nos ayudan a poder conocer los tiempos y las sazones, mi Dios, que nos ayudan a poder conocer, Señor, tus planes y propósitos, mi Dios, para nuestra vida, Padre. Que seamos la iglesia que conoce tu corazón, mi Dios. Que seamos la iglesia, Señor, que vive para ti, Dios, cada día, papá. Ayúdanos, amado. Ayúdanos, amado Señor, para vivir ahí, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu amor y gracias por la elección, Señor, que has tenido para con nosotros. Aquí estamos, amado, queriéndote agradar, Señor, en todo, Padre, queriéndote honrar, Señor Dios, queriendo honrar a tu Hijo, Señor. Aquí estamos, mi Dios. Prepáranos para la venida de tu Hijo, papá. Prepáranos para estar listos, mi Dios, para la venida de Jesús. Oh, Señor, y ser aquella iglesia que vamos, Señor, a vivir contigo, papá, por la eternidad, mi Dios. Jesús, en mi Jesús, sí, mi Jesús.